La Constitución Nacional establece en el artículo 1 que la forma de gobierno de Argentina es representativa, republicana y federal. Vamos a detenernos a analizar este último sistema porque es el que permite organizar y gestionar el territorio. Podemos iniciar diciendo que es un sistema que está organizado en 3 niveles de Estado: nacional, provincial y municipal, que actúan de modo simultáneo. Para comprender por qué sucede esta simultaneidad y cómo opera, tenemos que recordar algunas cuestiones en relación al concepto de Estado. Un Estado es una organización jurídica que se aplica en un territorio delimitado, es decir, las leyes que forman esa organización se van a aplicar dentro de los límites del territorio. La población que habite ese territorio va a ser la que va a cumplir las leyes y el territorio y la población van a estar administrados por un gobierno. Este gobierno, en nuestro caso, son representantes elegidos por la población que tendrán competencia para administrar, por ejemplo, los recursos del territorio, crear leyes, hacerlas cumplir y demás. Podemos ver un ejemplo de cómo operan estos 3 niveles de gobierno en un caso concreto. Supongamos un habitante de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Va a pertenecer simultáneamente a los 3 estados, es decir, a 3 territorios, a 3 poblaciones, y va a estar regido en simultáneo por 3 gobiernos. En primer lugar, pertenece al Estado Nacional porque habita el territorio de Argentina. Integra a la población argentina y deberá cumplir las leyes nacionales. Esto, por ejemplo, lo va a afectar en el pago de impuestos porque pagará el impuesto al valor agregado o IVA por cualquier producto que compre. Eso es un impuesto de tipo nacional. A la vez, elegirá representantes para el gobierno nacional en las elecciones, por ejemplo, el presidente, los diputados, los senadores nacionales. Pero a la vez esta persona pertenece al Estado provincial porque habita la provincia de Río Negro. De esta forma podemos pensar también que en las elecciones podrá elegir representantes de la provincia como el gobernador o los diputados y senadores de la legislatura provincial, y pagará, siguiendo la línea anterior, impuestos propios de la provincia, por ejemplo, la patente del auto. Finalmente, esta persona pertenece al Estado municipal, en este caso el de San Carlos de Bariloche. Si repetimos la secuencia, podemos decir que está administrado por un gobierno municipal cuyos representantes son elegidos por él, como el intendente o los legisladores municipales, y que deberá pagar tasas municipales, por ejemplo, por el alumbrado o la limpieza de la ciudad. De esta forma podemos ver cómo los 3 niveles de Estado están funcionando en simultáneo. Cada uno tiene competencias más o menos amplias según el nivel del cual estemos hablando. El nivel nacional va a tener las competencias más amplias que afectan a todo el territorio, mientras que el nivel municipal va a tener que ver con la gestión de lo local y una competencia mucho más reducida. Volviendo a nuestro esquema inicial, podemos decir que el corazón del sistema federal son los estados provinciales. Las provincias tienen autonomía, esto es, gozan de la potestad de elegir su propio gobierno y organizarlo en acuerdo siempre con la Constitución Nacional. Esto es, las provincias no son independientes, ya que tienen ciertas limitaciones a la hora de tomar decisiones sobre su organización interna. Por ejemplo, una provincia que quisiera elegir como forma de gobierno una monarquía hereditaria y absoluta entraría en contradicción con la Constitución Nacional. Una monarquía hereditaria no respeta el principio representativo porque no está siendo elegida por la población, y a la vez un poder absoluto no respeta la división de poderes establecida por el sistema republicano. Por tanto, esta provincia debería adecuar su forma de gobierno a lo establecido en la Constitución Nacional. Algo similar ocurre con las leyes nacionales.
las leyes nacionales, como la Ley Nacional de Educación o la Ley Nacional de Seguridad Vial, son lineamientos generales para darle unidad a la gestión de determinados aspectos dentro del territorio. Estas leyes tienen establecidos elementos que deberán ser fijados dentro de cada provincia. Es decir, la aplicación de la ley tendrá aspectos similares en todas las provincias y aspectos diferenciales según el estado provincial del que estemos hablando. Esto queda, por ejemplo, muy claro en la Ley Nacional de Bosques. No es lo mismo un bosque en la selva misionera que el bosque chaqueño o el bosque en las provincias patagónicas. Entonces, si bien hay ciertos lineamientos generales, cada una de ellas podrá adaptar la aplicación de la ley a las características de su propio territorio. Y así podríamos referirnos a otras cuestiones como la educación, la salud y demás. Bien, el Estado Nacional entonces, por lo que estamos viendo, cumple un rol unificador, brinda unidad al territorio y a estas autonomías provinciales. Además, tiene un rol que es el de las relaciones exteriores. Ninguna provincia puede vincularse como tal con los países externos. El Estado Nacional tiene además la competencia de las relaciones exteriores. Esto tiene que ver con el vínculo entre nuestro país y otros países. Las relaciones exteriores incluyen, por ejemplo, la firma de tratados internacionales, la resolución de conflictos, pero también todo lo que tiene que ver con las fronteras. Es decir, los movimientos migratorios, los movimientos de personas, tanto de entrada como salida, van a estar regulados por el Estado Nacional, al igual que el movimiento de mercancías a través de nuestras fronteras. El control de las aduanas, qué productos ingresan o egresan al territorio, los impuestos aduaneros y demás, son todas competencias del Estado Nacional en su rol de representante de la Argentina en su conjunto en el exterior. Otra competencia del Estado Nacional es la mediación de conflictos entre las provincias, sobre todo en relación al uso de los recursos naturales. Si hay algún conflicto entre provincias que las provincias no puedan resolver o que exceda la posibilidad de acción de las provincias, el Estado Nacional va a intervenir. Por ejemplo, en casos que ha habido una gran inundación que afectó a varias provincias, el Estado Nacional ha coordinado un plan unificado para resolver el problema. Y si nos queremos referir a una relación conflictiva entre provincias, podemos citar el ejemplo del conflicto entre La Pampa y Mendoza por el río Atuel. El Atuel es un río que nace en la provincia de Mendoza y fluye aguas abajo hacia la provincia de La Pampa. Lo que sucede es que el desarrollo de una agricultura bajo riego en Mendoza retiene buena parte del caudal del río y los habitantes de La Pampa reclaman que en su territorio el río está prácticamente seco. Es por eso que ha intervenido la Corte Suprema de Justicia, que es un órgano del Estado Nacional, para intentar mediar entre ambas provincias y garantizar que ambos territorios tengan acceso a la cantidad de agua que necesitan. Cuando nos referimos a las competencias del Estado municipal, podemos decir que es el nivel encargado de la gestión de problemáticas locales. De esta manera, el Estado municipal tiene con el Estado provincial una relación análoga a la que tiene el Estado provincial con el Estado nacional. Los municipios deben respetar los dictámenes de las constituciones provinciales de la misma forma que la Constitución provincial respeta los lineamientos de la Constitución nacional y las leyes nacionales. De esta forma, lo que tenemos es una unidad del sistema. Revisemos ahora dónde entra la ciudad de Buenos Aires en este esquema. La ciudad de Buenos Aires va a tener un doble estatus que por un lado tiene que ver con el Estado Nacional, ya que es la capital federal. Esto quiere decir que es el espacio donde se asientan las autoridades nacionales.
En el año 1880 se resolvió finalmente la cuestión de dónde iban a residir las autoridades nacionales con la delimitación de una porción de la provincia de Buenos Aires que incluía la ciudad de Buenos Aires. En ese momento, la ciudad pasó a constituirse como un distrito separado de la provincia y en este nuevo distrito se iban a ubicar y desde allí iban a gestionar el territorio las autoridades nacionales. Pero hablábamos de un doble estatus y en este sentido tenemos que incluir al estatus de ciudad autónoma, es decir, la ciudad de Buenos Aires tiene la potestad, como cualquier otra provincia, de elegir su propio gobierno. La autonomía fue concedida a la ciudad por la reforma constitucional de 1994. Anteriormente estaba gobernada por un representante del presidente. Podemos decir entonces que la ciudad autónoma de Buenos Aires tiene un estatus particular porque por un lado comparte la capacidad de organizar su propio gobierno con las provincias, pero a la vez se observa una coexistencia en el mismo territorio con las autoridades del Estado Nacional. Es importante que podamos distinguir de qué territorio se habla cuando nos referimos a este estatus político de capital federal y ciudad autónoma de Buenos Aires. Nos estamos refiriendo a un territorio delimitado por la avenida General Paz en el norte y en el oeste, por el Riachuelo en el sur y por el Río de la Plata en el este, que en nuestro mapa está rodeado de una línea roja. Ahora bien, si nos fijamos, la ciudad autónoma de Buenos Aires está integrada a una mancha de color azul que excede su límite político. Con el color azul lo que está señalado es el aglomerado urbano. Nos referimos con esta denominación al espacio construido, a las calles, a las manzanas y a la estructura de lo que habitualmente a simple vista reconocemos como una ciudad. Lo que estamos viendo en este caso es que el espacio construido, el aglomerado urbano, que está representado en el mapa de color azul, desborda el límite político de la ciudad autónoma de Buenos Aires y pasa a extenderse también sobre ciertos municipios de la provincia de Buenos Aires. Los podemos distinguir por su límite en negro y su nombre, por ejemplo Moreno, Lomas de Zamora o Ezeiza. Esta gran ciudad que contiene entonces dos distritos políticos de estatus similar, autónomos como parte de la provincia de Buenos Aires y la ciudad autónoma de Buenos Aires, están funcionando como una unidad. ¿Qué quiere decir? Bueno, hay millones de personas que viven en alguno de esos municipios de la provincia de Buenos Aires y que pasan diariamente a la ciudad autónoma de Buenos Aires para trabajar, para estudiar o para satisfacer sus necesidades. En ese caso, estas personas están cruzando un límite político equivalente a un límite provincial, muchas veces sin darse cuenta, porque la dinámica de la ciudad, el funcionamiento de la ciudad, no cambia a uno y otro lado de ese límite. Sin embargo, estos dos territorios, como veíamos al principio, pertenecen a unidades autónomas diferentes, por lo tanto van a estar regidas por diferentes constituciones y por diferentes gobiernos. Este aglomerado que nació dentro de lo que hoy es la ciudad autónoma de Buenos Aires y que fue creciendo hasta integrar territorio de la provincia de Buenos Aires, recibe distintos nombres. En general, los más conocidos son Área Metropolitana de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Estos dos conceptos tienen sus diferencias, pero en lo esencial lo que están haciendo referencia es a esta integración entre la ciudad autónoma de Buenos Aires y ciertos municipios de la provincia de Buenos Aires en una gran ciudad. Por último, tenemos que considerar las modificaciones que introdujo la Reforma Constitucional de 1994. Una de ellas ya la mencionamos, que es haber concedido a la ciudad de Buenos Aires el estatus de ciudad autónoma y permitirle elegir su propio gobierno. Pero quizás la más importante fue la descentralización de funciones que estaban en manos del Estado Nacional hacia los estados provinciales. Históricamente, las provincias reclamaban al Estado Nacional una mayor autonomía,
porque había una serie de funciones que estaban en manos de las autoridades nacionales. Por ejemplo, el control de los recursos del subsuelo, de los cursos de agua o algunos sistemas como ciertas partes del sistema educativo o de los sistemas de transporte. Con la reforma constitucional de 1994, estas funciones se las pasaron al Estado provincial. Como ventaja notable, tuvo un aumento de la autonomía de las provincias, que cada vez más podían organizar las funciones de su propio territorio, pero a la vez esto trajo aparejado una gran desventaja, que era el enorme desequilibrio que se generó entre las provincias. Claramente cada una de estas funciones está relacionada con necesidades de la población, y cuanto más grande es la población, más necesidades habrá para satisfacer. Por otra parte, satisfacer estas necesidades, poner en funcionamiento estas funciones, requiere de recursos económicos que no son iguales entre todas las provincias. Por lo tanto, se generaron múltiples situaciones según fuera la cantidad de población que tuviera la provincia y los recursos económicos de los cuales dispusiera.